Pero cuando me refiero concretamente al país, Argentina, estoy hablando de recursos humanos, cantidad de población, extensión de territorio, riquezas naturales. Eso para mí en un país, por hacer una analogía con el culturismo, sería tener una muy buena genética. Y digamos que en comparación al resto de los países, Argentina tiene una genética de un culturista que tranquilamente podría ser un aspirante al menos a un top 10 del Mister Olympia. Cuando, si nos ponemos a pensar lo que sería hoy como culturista y volviendo a la analogía con la competición, digamos que estamos fuera de los 100 o 150 mejores culturistas del mundo. Muy bienvenidos a Fitness Más. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que no solemos hablar muy frecuentemente, que es un poco de economía y de política. Pero antes de seguir con este programa, les voy a pedir que me apoyen con un like si es que les gusta este contenido, que se suscriban al canal si aún no están suscriptos y que compartan este tipo de videos con todos aquellos que les puede llegar a gustar. Como todos ustedes saben, Argentina está viviendo una de sus peores crisis económicas y también cultural y social, y en un país que lleva décadas y décadas de crisis, digamos 50, 60, tal vez 70 años de crisis, decir que está viviendo una, si no es la peor crisis de su historia, no es poco decir. La mayoría de ustedes, a pesar que hay muchos suscriptores que son categoría máster por hablar de culturismo, digamos más de 50, tal vez más de 60 años, la mayoría de ustedes son bastante chicos y como yo no han vivido tres de las peores crisis que ha vivido este país. Me refiero concretamente, y yo ya como culturista activo en competición, haber vivido la crisis de 1989, la hiperinflación de 1989, la crisis del 2001 y la que estamos viviendo actualmente, si bien hemos tenido una crisis que yo creo que fue incluso peor que las tres mencionadas, que es la crisis de 2020, pero esa ya fue una crisis armada que creo que queda a un lado y que es tema de análisis para otro video y saben ustedes bien de qué crisis estoy hablando. Haciendo un poco una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo, me puse a pensar que Argentina, y haciendo una analogía con lo que es el físico-culturismo, que al fin y al cabo es de lo que yo puedo hablar, porque si bien puedo dar una opinión sobre geopolítica, sobre economía, lo mío, mi expertise es el físico-culturismo, es en lo que yo me especialicé, en lo que es lo que he hecho durante los últimos 40 años y que he competido. Este año se van a cumplir 36 años de mi primer competencia, o sea que es de lo que yo tengo autoridad para hablar. Lo demás, repito, política, economía, geopolítica, no es más que una opinión, pero he hecho una analogía con el físico-culturismo y puedo hoy comparar la Argentina con un físico-culturista. Un físico-culturista que durante los últimos años, digamos los últimos 20, 30, 40 años, ha tenido una muy mala preparación. Digamos que Argentina es un culturista con una excelente genética, una muy buena genética. Cuando me voy a referir una buena genética en un culturista, ustedes saben bien de lo que estoy hablando, pero cuando me refiero concretamente al país, Argentina, estoy hablando de recursos humanos, cantidad de población, extensión de territorio, riquezas naturales. Eso para mí en un país, por hacer una analogía con el culturismo, sería tener una muy buena genética. Y digamos que en comparación al resto de los países,
Argentina tiene una genética de un culturista que tranquilamente podría ser un aspirante al menos a un top 10 del Mister Olympia. ¿Cuándo? Si nos ponemos a pensar lo que sería hoy como culturista y volviendo a la analogía con la competición, digamos que estamos fuera de los 100 o 150 mejores culturistas del mundo. ¿A qué viene todo esto? A que en los vivos que suelo hacer en Twitch y en Instagram, próximamente también van a verlos en YouTube, cada tanto surgen estos temas y como ustedes saben, hace poco más de un mes ha cambiado el gobierno en Argentina. Javier Milei es el actual presidente. Más allá de que no sean argentinos, creo que no lo tengo que aclarar porque esto prácticamente se ha convertido en un fenómeno mundial que un outsider que cada día es menos outsider. Lógicamente, cuando te metes en política y cuando vos denostás a cierta casta, en algún punto empezás a ser parte de esa casta. Vamos a ver hasta qué punto te podés mantener al margen de no ser justamente casta política. Javier Milei ha tomado las riendas de este gobierno hace poco más de un mes. Y cuando hacemos esta analogía con lo que es un físico-culturista, y me imagino que más allá de que sepan ustedes más o menos de físico-culturismo, un culturista con una muy buena genética, que durante los últimos 20 años, tal vez más, ha entrenado mal, ha comido mal, ha engordado, se ha dejado estar, no ha suplementado como debería suplementar y está en un estado físico calamitoso y quiere volver a competir y quiere ser uno de los mejores culturistas, no te voy a decir ya del mundo, pero al menos uno de los mejores culturistas de Sudamérica, como incluso, haciendo la analogía, el culturismo argentino alguna vez lo fue. Estoy hablando del culturismo, no de la política y la economía. Lo que va a necesitar ese culturista es justamente un muy buen entrenador. Para los que están en culturismo van a conocer a Hany Rambod, a Miro Sarcev, o ya en España a un tal Francisco Espín Méndez, entre otros grandes entrenadores. En Argentina tenemos uno muy reconocido que es Ramón Puig, o Ramón Puig, como dirían en Cataluña, a quien le mando un gran abrazo. Como sabemos que son los mejores preparadores de culturismo del mundo, o al menos los más renombrados, podemos decir que si tienen un culturista con las condiciones que describí anteriormente, con una excelente genética, como la gran genética que tiene Argentina, volver a que ese culturista, que en algún momento podría haber sido uno de los mejores del mundo, le va a llevar un tiempo determinado. Obviamente, por más buena genética, si vos comiste mal durante 20 años, no entrenaste prácticamente o entrenaste muy mal, te va a llevar entre 2, 3, tal vez 4 años para hacer una buena preparación. Si tenés una muy buena genética y tu entrenador es muy bueno, tal vez en 2 años puedas estar a nivel competitivo. Y Argentina, yo creo que tiene la genética para, volviendo a la analogía con el culturismo, ser, no digamos un Mister Olympia, pero sí estar entre los 10 mejores culturistas del mundo, digamos, hacer un top 10 en un Mister Olympia. Pero ya no le pidamos tanto a nuestra querida y muy sufrida Argentina, pidámosle que sea un campeón sudamericano, que podemos decir que hoy el campeón sudamericano sería Brasil, cuando hablamos de fitness y de culturismo. Entonces, y un razonamiento muy lógico, no es necesario ser ni culturista, ni economista, ni siquiera ser una persona muy inteligente para darse cuenta que cuando vos tenés un culturista con una muy mala preparación, más allá de una genética, o tenés un país destruido por políticas incorrectas, por políticos corruptos, por un mal manejo durante décadas por medio del populismo
y de políticas que empobrecieron al país, que un país que alguna vez fue uno de los más ricos del mundo, actualmente esté entre los países más pobres, donde el 50% de la población es pobre y el porcentaje de indigencia es increíblemente alto, y donde en el país de la carne, el país del trigo, el país de la comida, mueren niños de hambre todos los días. No hablemos del tema de inseguridad y todo lo otro que está pasando, porque eso ya es cultural. No podemos pretender de que en 1 o 2 o 3 meses se solucionen todo este problema y este gran culturista que es Argentina pase en 2 o 3 meses ni siquiera a ganar una competición de principiantes. Esto viene a que en un gobierno que recién empieza, ya tiene programado un paro general, cuando en un gobierno anterior, y yo no me pongo del lado de ningún partido político, si bien en algún momento Milei me causó ciertas simpatías por algún tipo de ideología que actualmente un poco me está decepcionando. Por ejemplo, cuando habló sobre el cambio climático, eso no me lo contaron, lo vi yo discutiendo con un periodista y argumentando cuáles son las razones de las equivocaciones y la no lógica que tienen los defensores del cambio climático, y le cerró la boca, o, como lo diríamos en Argentina, le cerró otra parte del cuerpo al periodista, hasta en el debate, un debate presidencial para las elecciones presidenciales, cuando él se manifiesta abiertamente y lo dice con todas sus palabras: Argentina mi gobierno va a estar en contra de la Agenda 2030. Los que se interesan un poco en estos temas saben bien de qué estamos hablando. Por eso empiezan estas suspicacias cuando viaja a Davos, porque bueno, yo no sé, a Davos ha ido gente, ha sido invitado y han sido participantes, gente que no estaba de acuerdo con este tipo de políticas, simplemente por una cuestión representativa de tu gobierno, tenés que ir. No creo que me sorprenda, pero me sorprendería, y creo que sería el punto donde se podría demostrar hasta dónde Milei era el Milei de hace 2 o 3 años, o simplemente es un nuevo Albert Títere, con la diferencia de estar manejado por una ex arquitecta egipcia, ahora estaría manejado por las grandes élites internacionales, que justamente son las que organizan el foro de Davos. Entonces, lo que a mí no lo quiero averiguar, no quiero que suceda, pero en el caso de que inventen un nuevo bicho muy, muy peligroso, veremos cuáles serían las decisiones que toma su gobierno con respecto a la apertura o al encierro que debería o no tener ese país. De estos temas no puedo hablar demasiado, como ustedes saben, pero no me gustaría que llegue ese momento, pero si llega, como algunos ya lo están anunciando, como ya anunciaron pocos meses antes, el encierro compulsivo que sufrimos y que en parte también nos llevó a esta crisis, ahí creo que nos terminaríamos de dar cuenta hasta qué punto Javier Milei es el Javier Milei de hace 3 años o es un nuevo integrante de la casta política, como él no se cansa de denominar a los políticos. Y como para terminar este video, que justamente a lo que voy, es que creo, por menos de mi parte, yo a un entrenador le daría 1 o 2 años al menos para que saque adelante a este culturista con tan buena genética, si hay intenciones en mejorar. Creo que desde la oposición se ha cometido un gran error al
hacer una crítica tan intensa, ni siquiera al mes, al cuarto o quinto día, organizar marchas en contra de un gobierno cuando prácticamente el tipo no llegó ni a calentar el sillón de Rivadavia. Eso creo que fue un gran error, obviamente también hacer un paro, poco más de un mes, algo inédito en la historia de Argentina, y supongo yo que de cualquier país, es totalmente irracional. Creo que esta gente, si tiene, estoy hablando de la oposición, que obviamente están muy temerosos de perder ciertos privilegios, creo que, yo no lo haría, pero teniendo mucha malicia, yo hubiera dejado que pasen 3 o 4 meses para que la situación se ponga aún más difícil y ahí atacar con paros generales, marchas, cacerolazos armados y un montón de cosas más. Simplemente una reflexión de lo que yo creo que es Argentina. Tengo mucha fe de que en algún momento este gran culturista, con esta gran genética, con esta gran potencia, que hoy debería ser una potencia mundial y que vamos a decir que son errores no forzados de alguna forma de ciertos políticos y de ciertas ideas políticas, nos han llevado a una situación extrema como la que estamos viviendo ahora. Así que quiero escuchar sus comentarios, qué opinan al respecto. Les voy a pedir en lo posible que dentro de los comentarios traten, es muy difícil separar la racionalidad a las ideas políticas. Por eso tampoco me gusta estos youtubers que son defensores a rajatablas de Milei y ven todo lo bueno, como obviamente estoy muy en contra de esta casta, como él denomina, de que se ha dedicado desde el día 1 del nuevo gobierno a ponerle traba. Y bueno, ya hablando de este DNU y todos estos proyectos de ley, tenemos que hacer un programa mucho más extenso y con expertos en la materia y no por un físico-culturista que simplemente hace el deporte que más le gusta, que lo disfruta mucho y que tiene muchos años de experiencia, pero que con respecto a estos temas, como es lo que estoy haciendo en este momento, es simplemente dar una humilde opinión al respecto. Gracias por estar en Fitness Más y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.